Hola y bienvenidos a un nuevo video sobre inversión. Se acabaron las vacaciones y hoy os voy a hablar de la empresa más votada en la última encuesta, Colonial. Es una empresa que me gusta bastante, con activos de alta calidad y en estos momentos tiene una rentabilidad por dividendos interesante. Si no quieres perderte los próximos análisis de empresa y también poder participar en las encuestas, no lo dudes y suscríbete al canal. Y tampoco dudes en echar un vistazo a otras empresas que he analizado en el canal, como por ejemplo otra inmobiliaria, Merlin, que te dejo por aquí. Pero vamos con Colonial, después del aviso. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. Vamos a empezar la presentación de Colonial con un poco de historia. Fue creada originalmente en 1946 para gestionar los activos inmobiliarios del Banco Hispano-Colonial, que luego desapareció, sus activos siendo comprados por el Banco Central. En los años 60 participa Colonial en el proyecto de desarrollo Barcelona 2 con más de 1000 viviendas y locales comerciales. En las décadas de los 70 y 80, Colonial va afianzando su posición en el sector inmobiliario español. En 1991, la Caixa adquiere Colonial al Banco Central Hispano, aportando más de 500.000 metros cuadrados de activos y reorientando la estrategia hacia oficinas de alto standing o prime ubicadas en los distritos centrales de negocios de Madrid y Barcelona. También inicia una actividad en el negocio del suelo y de la promoción residencial. En 1999 la empresa sale a bolsa y aproximadamente un 55% de las acciones están en manos de pequeños inversores, lo que se llama el free float o simplemente el flotante. En el 2004, Colonial adquiere la Société Foncière Lyonnaise SFL, empresa que tenía una cartera importante de oficinas ubicadas en los mejores distritos de negocios de París. Esa operación significó duplicar el valor de los activos de Colonial. En el 2006 sale la Caixa del capital de Colonial, sobre la cual la inmobiliaria Inmocaral lanza una OPA exitosa, que resulta en la fusión de ambas entidades y en un aumento del peso del negocio promotor. En el 2007, Colonial adquiere el 15% de FCC y el 100% de Riofisa en el pico de la burbuja y además financiando esas adquisiciones con deuda. Cuando estalla la burbuja, Colonial se encuentra en una situación muy complicada y tiene que reestructurar su deuda. Entran nuevos accionistas, un nuevo equipo directivo y la actividad se vuelve a centrar en la gestión de activos inmobiliarios, es decir, las oficinas prime que tiene la empresa. Esa fase concluye con la ampliación de capital de 2014. Desde entonces, la empresa ha seguido creciendo, centrándose en los activos de alta calidad y bien ubicados en grandes ciudades europeas, de momento Madrid, Barcelona y París. El año pasado se produjo una ampliación de capital de 600 millones de euros, totalmente suscrita por Criteria Caixa, que es ahora el principal accionista de Colonial. Criteria también aportó activos inmobiliarios. En el 2025, Colonial fusionó completamente con SFL, de la que ya tenía el 98% tras aumentar su participación desde el 2021. Veamos ahora los principales accionistas. Como ya comenté justo antes, Criteria Caixa es el principal accionista de Colonial, con más del 17% del capital. Justo detrás está el Fondo Soberano Qatarí, con un 16%. Y luego el empresario mexicano Carlos Fernández a través de su empresa Finaxes, que tiene un 12%. A continuación nos encontramos con Manuel Puig Rocha, de la misma familia de los perfumes Puig, que tiene un 8%. Y cierra el grupo de inversores institucionales Banca March a través de Corporación Financiera Alba con el 5%. Queda un flotante del 39% y una autocartera del 1,5%. Vamos a ver los principales activos que tiene Colonial. No voy a repasarlos uno por uno porque tiene muchos. Vamos a ver dónde se ubican en Madrid, Barcelona y París. Este es el mapa de las ubicaciones de oficinas de Colonial en Barcelona. Como puedes ver, son muy buenas localizaciones y la empresa tiene algunos edificios emblemáticos, como la Torre Mare Nostrum. En total, en Barcelona Colonial cuenta con 23 edificios que valen más de 1.300 millones de euros.
Nos vamos a Madrid, ciudad donde la inmobiliaria tiene el mayor número de activos. De nuevo, puedes apreciar cómo se ubican en zonas muy buenas. Te pongo este edificio de Velázquez como ejemplo. Los 38 edificios de Madrid suman casi 2.000 millones de euros de valor de mercado. Finalmente, vamos a París, ciudad donde tiene menos activos, pero son los más valiosos. Fíjate los céntricos que son. Te he puesto como ejemplo uno a pocos pasos del Museo del Louvre. Esos 17 edificios valen en total más de 7.600 millones de euros. Es el doble de todos los que tiene Colonial en España. Quería enseñarte esas ubicaciones porque uno de los motivos por los cuales está barata Colonial desde hace algún tiempo es porque existe una narrativa sobre el final de las oficinas, por el teletrabajo y demás. Pero incluso si aceptamos la idea, muy exagerada en mi opinión, de que las oficinas acabarán por desaparecer dentro de poco, ¿no crees que Colonial seguiría teniendo unos activos de primer nivel? Podrían convertirse en hoteles, viviendas de lujo, grandes almacenes, etc. Pero vayamos al reparto de ingresos. Cogiendo los datos del año 2024, vemos como París es el principal mercado, ya que genera el 65% de las rentas de la empresa, por delante de Madrid con un 23% y finalmente Barcelona con un 12%. Pero ya es tiempo de echar una mirada a los resultados. Vamos primero a analizar los del 2024, ya que es un año completo, y después miraremos los del primer semestre del 2025. De todos modos, es un tipo de empresa bastante estable con ingresos previsibles. Empecemos con la cuenta de resultados contable del 2024, que como veremos no es lo que interesa mirar en una empresa inmobiliaria. Pero para quienes no estén acostumbrados, prefiero repasarlo para explicar cómo funciona. Vamos a empezar por un dato que hay que analizar en todos los casos, la evolución de los ingresos, es decir, los alquileres. Podemos apreciar que crecieron un 4%. En realidad, a perímetro igual, hubiesen crecido un 6%, pero los ingresos en Madrid bajaron por unas desinversiones realizadas en el 2023 y en el 2024. Sin esos impactos, Madrid hubiese crecido un 4%, que es lo que ves en la columna LFL, like for like, es decir, perímetro idéntico. Tras restar los gastos de explotación, sumar unos pocos ingresos y restar los gastos de estructura, llegamos al EBITDA, que mejoró solo un 2% por culpa del incremento de los gastos de estructura, un 16%. A partir de ahí es cuando mirar la cuenta de resultado contable ya no interesa demasiado. Como ves, hay una línea que tiene un impacto tremendo, tanto en el 2023 como en el 2024, y es la de revalorizaciones, margen de ventas y otros extraordinarios. Y es que, contablemente, Colonial, como sociedad inmobiliaria, tiene que registrar la revalorización o devaluación del valor de sus activos. Es un movimiento contable sin impacto sobre la tesorería de la empresa. En el 2023 supuso un apunte negativo de 1.400 millones y este año uno positivo de 126 millones. Eso lleva a calcular un resultado antes de impuesto y un resultado atribuible que no reflejan realmente la marcha del negocio. Por eso, hay que olvidarse de la cuenta de resultado contable y hacer otras cuentas. Tomamos como punto de partida el EBITDA, uno ligeramente diferente al anterior porque en este caso es solo el EBITDA recurrente, pero vamos, es prácticamente el mismo, 321,5 millones contra 321,9 millones. Le vamos a restar el resultado financiero recurrente, un coste de 77 millones para el 2024, que es un 17% menos que el año anterior. Para entender la variación, vamos a un cuadro de deuda. ¿Ves cómo la deuda financiera total ha bajado un 8% respecto a finales del 2023? Además, el coste medio de la deuda también ha bajado un 9% respecto al 2023. Ten en cuenta que en el 2024 se produjo el aumento de capital que ayudó bastante a la reducción de deuda. De hecho, una de las métricas claves para una inmobiliaria es la ratio Loan to Value, LTV, que compara la deuda neta al valor de los activos. Colonial lo ha rebajado al 36% y se suele considerar sano tenerlo entre el 40 y el 50%. Así que tiene margen para posibles adquisiciones. Volvemos al cuadro de resultados, donde vamos a restar los impuestos y los minoritarios para llegar al resultado neto recurrente de 193 millones de euros,
que es lo mismo que el beneficio calculado con las normas EPRA, es decir, un equivalente al FFO, Fondo de Operaciones, que es la métrica estándar para valorar una empresa inmobiliaria o un REIT. Este resultado neto recurrente ha crecido un 12% respecto al año anterior, pero por la ampliación de capital, el BPA solo ha crecido un 2% y ha alcanzado los 33 céntimos. Ahora vamos a los resultados del primer semestre. Como ya vimos que la cuenta de resultados contable no es muy interesante, no la voy a detallar mucho, ya que, de nuevo, el importe de revalorizaciones distorsiona todo. Pero vamos a mirar la parte de ingresos. No han crecido de manera significativa, solo un 2%, aunque a perímetro igual el crecimiento ha sido del 5%. El motivo son unas bajas en los activos parisinos, que ahora se remodelarán para sacarles una mayor rentabilidad futura. Los gastos de estructura han crecido algo, un 6%, pero el EBITDA mejora un 4%, es decir, más que los ingresos. Cambiamos de cuadro y nos vamos al EBITDA ajustado, que mejora un 3%. El resultado financiero recurrente es mejor que durante el primer semestre del 2024, con un 10% menos de gasto. Vamos a la deuda para entender esa bajada. Aunque la deuda neta subió respecto a diciembre, cuando la comparamos con junio del 2024, vemos que bajó de forma significativa, un 5%. La LTV es estable, alrededor del 37%. Si restamos los impuestos y los minoritarios, llegamos al FFO, o resultado EPRA, o resultado neto recurrente, que en este caso es de 107 millones, un 17% más que en el mismo periodo del 2024. Sin embargo, debido al incremento de capital, el beneficio por acción apenas se incrementa un 1% a 17,1 céntimos por acción. Y para el año 2025, Colonial confirma, al final del primer semestre, que piensa alcanzar un beneficio por acción entre 32 y 35 céntimos. Pero veamos el crecimiento futuro esperado más allá del 2025. Colonial tiene en marcha casi 200.000 metros cuadrados de proyectos de transformación urbana. La empresa estima que esos proyectos sumarán más de 100 millones de rentas anualizadas adicionales cuando estén estabilizados, y que aportarán más de 11 céntimos por acción a medio plazo. Colonial identifica un fuerte potencial de actualización de rentas en París. Por ejemplo, tiene en marcha 20.000 metros cuadrados de programas de renovación en el distrito de negocio de París y esperan 47 millones de rentas adicionales a medio plazo, que entiendo que serían más o menos 5 céntimos por acción de beneficio. Además, Colonial y Stoneshield han creado una plataforma paneuropea en ciencia e innovación. Han hecho una inversión inicial de 200 millones en Deep Labs con activos de 400 millones y más de 138.000 metros cuadrados operativos. Tiene como objetivo escalarlo con capital de terceros en mercados como Berlín, Cambridge, París, Ámsterdam o Lisboa. Estiman poder aportar 2 a 3 céntimos por acción a medio plazo. Y son solo 2 o 3 céntimos por acción porque es una inversión compartida con más empresas. Y este tipo de inversión también permite una diversificación hacia un segmento con alta demanda estructural. Finalmente, la empresa aprovecha la recuperación del mercado de inversión para rotar activos secundarios y reinvertir en Prime, sacando partido de un coste bajo de la deuda. Veamos el histórico de resultados. Empecemos por la información contable. Como ya te imaginas, no nos dice mucho. Hay grandes altibajos, pero no sabemos si se deben al negocio o a las revalorizaciones y devaluaciones de activos. Así que cogeremos el resultado recurrente neto, que nos da una aproximación bastante más fiable. Y ahí cambia la cosa. Se aprecia un crecimiento sostenido, con alguna bajada puntual, como la que corresponde al COVID, pero en general crecen los beneficios. Ahora veamos el histórico de cotización. No te pongo el histórico completo porque con todas las ampliaciones de capital y contra splits no da una visión muy fiel de la empresa, con toda la parte de reestructuración que hubo después de la burbuja. Es mejor mirarlo en los últimos 10-12 años. Y aquí pasa algo un poco extraño. La cotización fue subiendo en paralelo del crecimiento de beneficios hasta el COVID. Después, se ve que los inversores dejaron de creer en el modelo de negocio basado en oficinas y pese a seguir creciendo, la cotización de la empresa ha ido bajando. También es verdad que tuvo ampliaciones de capital que afectaron a la cotización y también estuvo el tema de la inflación, de la subida de los tipos de interés que podían tener un impacto sobre la financiación. Pero de todos modos, lleva un tiempo cotizando bastante lateral. Concretamente, en el último año ha estado entre los 5 y los 6,5 euros. Vamos con la remuneración al accionista.
La política de Colonial, como lo que ocurre habitualmente con las SOCIMIs, es decir, las inmobiliarias, es repartir un alto porcentaje de los beneficios, alrededor del 90%. Por ejemplo, en el 2025 repartió 30 céntimos por acción, un 90% del BPA calculado con el FFO. En el 2024 había repartido 27 céntimos, más o menos el 85% del BPA. Un payout tan alto hace que los dividendos puedan variar de un año para otro, pero de momento la previsión es que los beneficios de Colonial sigan creciendo y que los dividendos también vayan a seguir esa tendencia. Pasemos a la compra de insiders. Ahí vemos que uno de los consejeros, Manuel Puig-Rocha, ha sido especialmente activo el año pasado, comprando por debajo de los 5,5 euros y llegando a tener ahora más del 8% del capital de la empresa. Es un indicador de que, al menos él, consideraba que Colonial estaba barata en esos precios. Una última parada antes de hablar del precio. Veamos las fortalezas y las amenazas de comprar Colonial desde el punto de vista de un inversor a largo plazo. Del lado de las fortalezas, tiene unos activos de mucha calidad en el centro de las 3 grandes ciudades donde opera. Las tasas de ocupación son elevadas, un 95% en su conjunto y un 100% en París. El temor a las oficinas vacías no parece muy fundado. Además, muestra un crecimiento de beneficios sostenido y tiene margen para seguir creciendo, mejorando sus edificios actuales o vendiendo los de menor categoría para reinvertir en activos prime y mejorar todavía más su cartera. Su estructura financiera es muy sana, con una loan to value alrededor del 37%, lo que permite plantear más inversiones. Además, reparte el 90% de los beneficios que obtiene. Es un factor muy positivo para un inversor a largo plazo que busca la rentabilidad por dividendos. Pero también tiene algunas amenazas. Primero, depende mucho del mercado de París, que es el 65% de los ingresos, y por lo tanto de la situación económica francesa. Y como ya sabéis, hay bastante inestabilidad política en Francia. Luego, en España hay un debate político sobre el régimen fiscal de las SOCIMIs. El año pasado se rechazó en el Congreso una propuesta para que pagasen un 25% de impuesto de sociedades en lugar del 1% actual. Obviamente, si cambiase el régimen fiscal, tendría un impacto sobre la percepción de dividendos. Luego, también hay que tomar en cuenta que si hubiese un declive en el uso de las oficinas, Colonial tendría costes de reestructuración para cambiar esas oficinas a hoteles, viviendas de lujo u otros usos. Además, hay que tomar en cuenta que es un sector que depende de las variaciones de tipos de interés, ya que usa mucha deuda. Y por supuesto, también depende del ciclo económico. Si la economía va peor, las empresas buscan ahorrar en oficinas y se mueven a zonas periféricas más baratas. Y ahora hemos llegado a lo de siempre. ¿A qué precio comprar Colonial? Vamos a ver 2 indicadores que me parecen relevantes. El BPA, en realidad más bien el FFO por acción, será en el 2025, como ya hemos dicho, de entre 32 y 35 céntimos, digamos 33 céntimos y medio. Al precio actual de más o menos 5,7, Colonial cotiza un PER de 17 veces este BPA, que no es barato, pero tampoco caro para unos activos de alto standing como los que tiene. Vamos con el segundo indicador. Cuando se valora un REIT o una SOCIMI, tiene mucho sentido comparar el precio de cada acción con el valor neto de los activos. Es decir, si vendiésemos todos los edificios de Colonial, pagásemos las deudas correspondientes y lo repartiésemos entre todos los accionistas, ¿cuánto nos daría por acción? Según su informe del primer semestre, el NTA, valor neto de los activos, era de 9,60 euros por acción. Si cotiza a 5,70 euros, tiene un descuento del 41% sobre el NTA. Eso sí que es una señal de que está barata. Normalmente se considera que una inmobiliaria se puede comprar a buen precio por debajo del 80% del NTA, que serían en esos casos 7,68 euros. El descuento actual es exagerado, en mi opinión. Por eso pienso que, al precio actual, Colonial está barata. Pero tienes que hacerte tu propia opinión analizándola por tu cuenta. No vale copiarse. En 5,70 euros da una rentabilidad por dividendo del 5,3%, lo que me parece un buen punto para empezar, contando que probablemente vaya a crecer el dividendo en el futuro. Resumiendo, por debajo de 5 euros me parece una compra excelente. De 5 a 5,5 euros, una muy buena compra.
de 5,5 € a 6 euros, una buena compra, y entre 6 y 7 euros, una compra correcta. Yo no la tengo especialmente barata, creo que mi precio promedio es de 6,2 € o algo así. Y aún así me parece que no hice mala compra en su conjunto. Ya lo ves, a mí Colonial me parece buena compra. La semana pasada estuvo incluso en los 5,50 €. Y es posible que vuelva a dar oportunidades de compra todavía mejores, aunque está a un buen precio en mi opinión. No entiendo muy bien por qué está tan barata, pero ya sabes cómo es con los mercados. Castigan unos sectores o unas empresas durante una temporada y de repente cambian de parecer y se vuelven a apreciar esos activos. Ya veremos si en unos años Colonial cotiza por mucho más que el precio actual. ¿Tú qué opinas de esta empresa? ¿Entrarías a largo plazo? ¿La ves barata o esperas a apretar un poquito más el precio? Dímelo aquí abajo en la sección de comentarios. Y por supuesto, también puedes sugerir otras empresas para analizar. Sigo proponiendo de momento a empresas que llevo o sigo, pero siempre presto atención a vuestras sugerencias. Ah, y si te ha gustado el video, deja un me gusta, que nunca viene mal para el algoritmo. Me despido por hoy. Te deseo una semana excelente. Nos vemos muy pronto. Mientras tanto, seguiré haciendo camino, poco a poco, como el caracol inversor. Hasta luego.